Santo se nos nombra. ¿Y saben qué es el Espíritu Santo? Gozo. En todo momento. Paz. No importa las tempestades que vengan. Hay veces que vienen unas mareas y uno se va contra ellas. Pero ¿quién tiene el poder? ¿La marea o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos, mis hermanitos, porque aquí está el Espíritu Santo con nosotros. El tema de hoy que mi Dios quiere que les comparta es: ¿qué es un servidor y qué es un intercesor? Les voy a dar un poquito de enseñanza poquita para que aprendamos qué es un servidor y qué es un intercesor. Voy a empezar con el servidor. Vamos a la palabra de mi Dios, que es Lucas 13, del 6 al 9. Cuando los voy a esperar porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando ya estén listos me dicen amén. Lucas 13, del 6 al 9. La palabra de mi Dios dice, 13 del 6 al 9, 13. Dice: Jesús les propuso esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en la higuera no lo encontró. Entonces dijo al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala porque ha de ocupar terreno inútilmente. El viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año. Removeré la tierra y le echaré abono a ver si comienza a dar fruto. Si no lo da, entonces la cortarás. Palabra de Dios. Cuando yo estaba, porque cada vez que yo me paro aquí enfrente de ustedes es porque mi Dios me llama, y siempre que me llama me pongo en oración: ¿qué quieres que hable, Señor? ¿Y cómo quieres que les hable? Y mi Señor me llevó a esta lectura y yo la encontré muy fuerte, porque dice que le dio tres años y no daba fruto. Y ya le dijo: déjala otro tiempo para que dé fruto, y si no la vas a cortar. Hermanos servidores, ¿qué es un servidor? ¿Qué nosotros le llamamos un servidor? Un servidor que da frutos, o un servidor del montón. La lectura de hoy de la palabra del Evangelio también estuvo un poquito fuerte. Entonces, yo no quiero hacerlo sentir como con mis palabras, no quiero lastimar, no quiero ofender, solamente quiero ayudar. Porque estamos en tiempos muy difíciles y no nada más semos unos, semos otros. Ahorita casi la mayoría de las familias tenemos problemas de un modo o de otro modo. Entonces, para mí lo más hermoso que como ya saben ustedes, que ya tengo, casi todos me conocen, ya por eso ya no di mi nombre, pero ya llevo 14 años en el camino de mi Dios. Entonces, desde los 14 años, ¿qué empieza un buen servidor?
¿Qué le empiezan? Cuando tú tienes ganas de servir, cuando tú tienes ganas de dar frutos, se te vienen las pruebas encima, las cargas encima. Me acuerdo yo que cuando yo empecé a querer seguir el camino de mi Dios, cuando yo llegué a este lugar, porque fue a este lugar, ya les he dicho que yo entré por esa puerta y estaba así un Cristo, y yo sentí que me dijo, te estaba esperando. Cuando yo miré a ese Cristo aquí con sus manos extendidas que me dijo que me estaba esperando, yo eso lo hice mío. Dije, oh wow, si mi Jesús me estaba esperando y yo andaba allá en el mundo perdida, ahorita ya es tiempo de seguirlo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando yo quise seguir a mi amado Jesús? Cuando ya luego que recibí el retiro del Cristo de Renueva su Parroquia, Cristo Renueva su Parroquia, fue donde yo lo empecé a conocer a mi Señor en ese retiro. Entonces apenas yo recibí el retiro y lo traté de seguir, cuando a mi esposo luego le dio el derrame cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Que dije, bueno, y sí escuchaba por ahí voces que decían, a los que empezamos a servir o los que queremos acercarnos a la iglesia, siempre le pasan cosas. Pero yo no me asusté, al contrario. Cuando mi esposo estaba ahí en el hospital, que estaba muy grave, yo le dije a mi Dios, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mi esposo se está muriendo. Pero yo sentí que mi Dios me dijo en mi corazón, yo a ustedes les he dicho, que mi Dios en mi vida no me ha hecho un milagro, me ha hecho muchos. Yo ya no sé ni cuál contarles de tantos milagros que mi Dios me ha hecho. En ese momento, cuando yo le dije a mi Dios, ¿y ahora qué? Yo sentí en mi corazón que me dijo, es una prueba para ti y para él y para ti. Y se me vino una visión que después de 13 años, ¿verdad? 13 años, no se me ha olvidado esa visión. ¿Cuál era? Mi Señor me dio un costalito blanco como de esos de México que llenan de frijol, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan. Ten, echa ahí tu prueba. Esa visión no se me ha ido porque agarré ese costalito, eché esa prueba y me lo cargué en la espalda. Esta es mi prueba. Cuando mi esposo se estaba muriendo. ¿Esa prueba qué era? Estaba mi esposo, mis hijos y yo. Mis hijos de 13, 12, 14 y 18. Ahí eché esas pruebas. Mi esposo muriéndose, mis hijos en esas edades de la escuela, me dije yo, bueno, mis hijos no pueden dejar su escuela, mi prueba la tengo que cargar en mi espalda y bien. Me quedaba con mi esposo en el hospital, me salía a las 6 de la mañana, con un frío, fue en noviembre 20. Cuando yo estuve grave hacía un frío, pero en noviembre 20, cuando él estaba grave en el hospital, salía yo a las 6 de la mañana, nunca he sentido ese frío tan fuerte. Salía, me iba con mis niños, los dejaba a la escuela, les cocinaba, les limpiaba, me llevaba a mi hijo a su colegio y le decía a mi hijo, vámonos a bañar a tu papá al hospital para venirte a dejar a la casa y a ir por las niñas a la escuela. Esa es la prueba que yo me eché en
en ese costalito que tenía que cargar y que salir adelante. Cuando mi esposo salió, es un poquito diferente, es largo el testimonio, pero nomás les voy a dar esto que casi yo nunca lo he hablado. Cuando mi esposo estaba ya, que llegábamos y lo bañábamos ahí en el hospital, ya estaba en la rehabilitación. Ahí. Ya estaba él ahí y me acuerdo que llegaba yo y le decía, vamos a bañarlo. No, es que tengo frío. Vamos a bañarlo, ándele para que se sienta mejor. Y yo me acuerdo que, porque yo lo tenía que bañar porque no dejaba que las enfermeras lo bañaran. Entonces yo bañaba a mi esposo y lo cambiaba y lo ponía bien guapo porque él no se podía mover. Él dependía de mí, lo que yo pudiera hacer con él. Entonces lo bañaba, lo ponía guapo y él se iba muy contento me acuerdo, no se me olvida que ya son 13 años, se iba en su silla de ruedas a hacerse ay, esa, que no puedo pronunciar. Ajá, él se iba y ya me iba yo con mi hijo a recoger a mis hijas a la casa, y ya les dejaba comida, les dejaba listas, y ya me iba yo con él y así pasaron los días. Entonces, han pasado los años, hermanos, hermanas, ¿qué les quiero decir con esto? La palabra de Dios dice que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Ese es el gozo de un servidor, que das tu tiempo, que te desgastas por los demás. Eso es lo que siento la presencia de mi Dios, que es como si lo que fluye en mí, el Espíritu de mi Dios. Cuando en estos años que he pasado, que ya voy para los 14, de seguir a mi Señor, eso es lo que a mí me da satisfacción. Que mi Señor te da la prueba y si tú la cargas, esa oportunidad ya no se te va a dar. Hay muchas veces, y a mí me lo han dicho, mira, a él le dicen, tú tienes una buena esposa y tú fuiste una buena esposa. ¿Cuántas no dejan a los esposos cuando están enfermos? El más facilito, lo lueguito, pues, ¿para qué quiero esta carga si no sé qué va a pasar? Pero yo les puedo asegurar y decirles que es cuando tú aceptas esas pruebas que mi Dios te pone, a ver cómo vas a caminar, a seguir. Eso ya no va. Yo sé que pasan otras cosas, pero ese momento ya no pasa. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo dejaste? ¿Cómo lo cargaste? Y de allí de esa prueba yo siento que mi Dios me ha dado, es como si voy al pasito, pero ya cuando tú empiezas a agarrar lo que el Señor te trae, es como si te da fortaleza, como si te da fuerza, como si te da como esa para que tú corras, o sea, más fuerte, más con esa alegría, con ese gozo que ahorita yo ya solamente dependo de mi Dios, porque eso me llevó que he pasado por tantas cosas que yo no les he contado, pero esa es una cosa de las que a mí me ha hecho más fuerte. Y les cuento esto porque yo les quiero enseñar que ser un servidor es lo más grande que se pueda haber en esta vida, porque yo siento que eso es lo que te lleva hacia arriba, lo que te da más fuerza, lo que te da más paz, lo que te da alegría, lo que no te detiene. Y aquí les voy a ir enseñando un poquito, pero vamos a la palabra de mi Dios porque no tengo mucho tiempo. Ya ven que les voy a hablar también de la intercesión. Vamos a la palabra de mi Dios.
a Galatas 5, 22 al 26. Nos quedamos en el Santo Evangelio, que si no iba a dar frutos, lo iba a cortar. ¿Se acuerdan? No se les olvide, porque tenemos que llevar una dirección para poder aprender. Ahora Galatas 5 del 22 al 26 dice: amén. Amén. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Antes de esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones, malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos, envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Dice que en cambio de los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz y tolerancia. Esos son los frutos los que tiene un buen servidor. El amor es uno de ellos. Amarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos esos frutos, primero son los dones. Servidores amados, se nos dan los dones. Cuando se nos dan los dones para ponerlos a trabajar, amados servidores. Cuando se nos dan los dones y nosotros los ponemos a trabajar, se van convirtiendo en fruto. Porque cuando nosotros tenemos ya los frutos, nuestro corazón ya está lleno del amor, de la alegría, de la paz. Cuando nosotros tenemos eso, ya nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso he aguantado estos 14 años sin parar. Le he pedido a mi Dios licencia y le pido a mi Dios, y yo sé que me lo va a conceder porque yo confío en Él, tengo fe en Él. Le digo que me dé licencia de servirlo hasta el último día de mi respirar, porque ese es un gozo, esa es una alegría. Salir de tus comodidades. ¿Qué son comodidades? Que hay veces que dices tú: ay, ¿a qué me levanto ahorita a la iglesia? Es mejor quedarme un ratito en la cama. ¿A qué voy a servir? O ponemos otras cosas por primero. A veces el trabajo. Miren, para seguir a mi Dios tenemos que soltar cosas, servidores amados. A veces el trabajo. ¿Por qué? Porque sin nuestro Dios no vamos a poder hacer nada. Como ya les he dicho otras veces, hay veces yo tengo una familia, yo tengo una casa, tengo un esposo al que tengo que atender. ¿Y dónde empieza mi servicio? ¿Ustedes piensan que acá? No. Mi servicio está en la casa, de atender a mi esposo, a mis hijos. Ahorita ya gracias a Dios están grandes, pero a su momento
lo hice. A veces corriendo, a veces pidiéndole a mi Dios, Señor, hoy es día de oración. Mira, tengo tantas cosas, mis hijos tienen tareas, tengo que hacerles comida, tengo que limpiarles su ropita, tengo tantas cosas, pero mira, Señor, quiero ir al grupo de oración. Cuando tú te pones en la presencia del Señor, te ayuda a hacer eso y más. Terminaba de hacer todo cuando estaban mis niños, ahorita ya tengo más tiempo, gracias a mi Dios. Pero esa es la satisfacción de un servidor de mi casa. Les voy a compartir ahorita un poquito de esto en el otro tema que tiene de lo que es un intercesor, para que me entiendan de lo que les estoy hablando. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos perder el tiempo. Eso de mi esposo, cuando lo que yo viví con él y lo experimenté cuando yo me estaba muriendo. ¿En qué? Por eso si ustedes han escuchado que dicen que, y lo dicen porque está muy presente donde quiera en la iglesia católica, que hay un cielo, hay un purgatorio y hay un infierno. Nosotros tenemos que estar bien constantes de eso, para nosotros poder crecer espiritualmente, hacer lo que a mi Dios le agrada, hacer un buen servidor, pero empezar desde casa. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bien allá en casa, aquí no voy a poder. Nosotros tenemos un acusador. ¿Qué es? Que existe el infierno. Un santo, el que vamos a tratar de ser santos, por eso se habla de la santidad. Y la palabra de mi Dios dice que tenemos que llegar a ser santos. Tenemos que ser santos. Si nosotros corremos esa meta de ser santos, vamos a llegar al cielo. Y si no, al purgatorio. Y ya el tercero, pues allá no sale. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas? Que a veces nadie las quiere oír, que nadie las quiere hablar. ¿Por qué? Porque hablar de estas cosas, la verdad, a veces te van a perseguir. Pero ¿saben algo? No tengo miedo. Por eso hablo de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Cielo, purgatorio, infierno. Voy a terminar con esta cita bíblica para terminar en esta, que es lo de un servidor. Vamos a Efesios 6, del 1 al 8. Aquí vamos a terminar con lo de los servidores. Dice, hijos y padres. Hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, a saber, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos, enséñenles tal como lo haría el Señor. Aquí es donde yo les estaba hablando. No digo palabra de mi Dios porque me falta un poquito más, pero quiero decirles esto. Aquí es donde yo les estoy diciendo que primero es en tu casa el mandamiento de cuidarnos a tus hijos y nosotros padres. No lo digo yo con testimonio
de vida, pero también lo dice la palabra de mi Dios. La palabra de mi Dios me hace fuerte. El testimonio de vida es el que te va a llevar a hablar lo que Dios quiere, la verdad. No es lo que yo escucho, no es lo que yo ya viví. El testimonio de vida. Vamos un poquito más adelante. En Efesios 5, es ahí mismo, pero más abajito. Al 8 dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenos con profundo respeto y con sencillez de corazón, como si de Cristo se tratara, no con una obediencia aparente que busca solo agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Presten su servicio de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor dará a cada uno, ya sea libre o esclavo, según el bien que haya hecho. Palabra de Dios. Me quedo con esto. Ya sean libres o esclavos según el bien que hayan hecho. El bien para un servidor es donde se va a identificar un buen servidor. Sea en tu casa, sea en la iglesia, sea en la tienda, sea donde sea. El bien es el que nos va a identificar a cada uno de nosotros. El bien. No que esto, que a medias, que fue. No. Haciendo el bien. Y esto es, hermanitos, yo dije, ay, Señor, es que son unas palabras tan fuertes. Pero siento yo que ya se nos ha dado la oportunidad. Les decía, cuando yo me estaba muriendo, porque es una verdad, que yo me estaba muriendo. Por eso les dije que hay un cielo, un purgatorio y un infierno. Yo siento que no tienes que llegar allá para que tengas tu juicio. El juicio lo empezamos a tener desde aquí. ¿Saben por qué? Porque cuando yo me estaba muriendo, mi Dios me trajo tantas cosas tan bonitas, como una historia ya terminada. Ya hiciste tu misión. Pero lo único que les digo que me trajo es que a mí me han gustado siempre los vestidos, y dejé el vestido por el pantalón por mi trabajo que tenía. Pero nunca dejé comprar vestidos. Siempre encontraba un vestido y me lo compraba y lo echaba al closet, pero no me lo ponía. Cuando yo me sentía muriendo, mi Dios es como me dijo: tienes tu misión terminada. Ay, Señor, pero mis vestidos nunca me los puse. Ahí es donde yo digo que tu juicio no tiene que llegar aquí, allá. Tu juicio va a ser desde aquí, cuando ya estamos aquí, al finalizar de nuestra vida. Me voy a quedar con esto, que yo no tengo acabadero, porque yo tengo muchas cosas que enseñarles. Yo les he dicho que mi Jesús ha sido mi maestro. Cuando yo ya me sané, que mi Dios me sanó, hermanita María, que después les cuento el testimonio, porque es muy largo y es muy edificador, muy bueno, pero eso todavía es para mí. Todavía mi Señor no quiere que lo hable y es su tiempo. Pero nomás les voy a decir esto. Cuando mi Madre Santísima y mi Señor Jesús me sanaron, que fueron los dos, yo le dije a mi Señor y a mi Señora: yo estaba muy grave,
¿por qué me dejaron aquí? El Señor te habla si tú le preguntas y le escuchas. ¿Saben qué me dijo mi Señor Jesús? Si no te dejo aquí, ¿dónde estaría mi justicia? ¿Dónde estaría mi justicia? ¿Saben por qué me dijo eso mi Señor? Porque hay muchas cosas que he pasado en esta vida, injusticias. A eso se refirió mi Señor. ¿Dónde estaría mi justicia si te llevo? Los que me hicieron injusticias, ¿cómo se hubieran quedado? Riéndose. Hortensia murió, Hortensia se fue, nadie supo qué era ella, porque hasta mentiras. Pero ¿qué hay ahorita? ¿Por qué estoy aquí enfrente de ustedes? ¿Saben por qué? Porque cuando el enemigo ve a Hortensia sanada por Cristo y Mamita María, huye. ¿Por qué? Porque Cristo y Mamita María tienen el poder. Amén. Aquí terminamos lo del servidor, hermanitos, servidores y los que están por servir. Abramos nuestro corazón. Aprovechemos nuestro tiempo de servidores, que demos frutos y que no se nos corte como la higuera. Amén. Hermanito Yanni, ¿me puedes poner una canción de la Virgencita María Santísima, mi madre? Porque vamos a empezar el segundo, que es un intercesor. Si les quedó alguna dudita, me preguntan al final. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos bajo la ella. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Hacer penitencia, hacer oración, por los pecadores imploran perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Las modas arrastran al fuego infernal, vestir con decencia si os quieres salvar. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante rezar y la paz del mundo Señor os dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Qué pura y qué bella se muestra María, que llena de gracia y cobardía. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. ¿Por qué piensan que yo siempre trato de poner una alabanza de Mamita María al inicio de los temas? Pero esta la hice en esta pausa porque Mamita María es la mejor intercesora que podemos tener. Segundo, porque yo soy mariana de corazón. Mamita María es una madre para mí. Mamita María es mi mamá. No la miro como una madre del cielo, sino como una madre de la tierra. Mi madre
Madre Santísima me ha acompañado desde niña. Espero algún día darles todo mi testimonio desde niña hasta ahorita, si Dios me presta la vida, porque es muy largo mi historia. Pero la Madre del Cielo nunca me ha dejado sola. Mientras yo tenga mi respirar, mi Madre Santísima siempre le voy a dar a mi Jesús el honor y la gloria. Mi Madre Santísima siempre anda conmigo, donde quiera que yo ando, donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy. Vamos a las Sagradas Escrituras. Ya ven que el tema se trata de ¿qué es el servidor y el intercesor? Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Les voy a hacer una pausa, no, nada más porque está un poquito larga. Les voy a ir diciendo un poquito en pausas de este texto bíblico. Empezamos desde el 12 del 1. Amén. Está para el final del último libro de Apocalipsis 12. Dice la palabra de mi Dios: la mujer y el dragón. Una gran señal se apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso al acecho delante de la mujer, que iba a dar a luz, con ánimo de devorar al hijo en cuanto naciera. Pongo aquí, llegamos hasta el 5. Hermanitos, ¿qué es un intercesor? Un intercesor es interceder por los demás, así como mamita María intercede por nosotros con su hijo. Eso es un intercesor. Pero para esto, para ser un intercesor, tienes que estar en gracia, estar llena del Espíritu Santo, y después lo van a entender por qué. Todos podemos ser intercesores, sí, pero nosotros, los que vamos a interceder por los demás, en las Sagradas Escrituras dice que hay un dragón rojo. Si no estás en gracia de mi Dios, si a la mujer la arrastró y la carrereó, que era mi Madre Santísima, que era una santa que llevaba al Hijo de Dios, ahora nosotros, por eso un intercesor tiene que estar en gracia, porque se está enfrentando al dragón por los demás. Eso es un intercesor. Por eso nosotros tenemos que estar en oración, los intercesores, los que ya estamos aquí, y los que no, pues hay que descubrir nuestro don. Ese es un don del intercesor. Todos tenemos dones, como ya les he dicho, pero cada quien el don que tenga. Si eres una buena cocinera, si eres buena para dar temas, si eres buena para la alabanza, donde tú tengas tu don, ese es, y tú necesitas descubrirlo, para que ese don se te desarrolle aquí y al final dé fruto.
Este es un intercesor que tiene que estar en gracia y en oración. Y vamos un poquito más para abajo de la palabra de Dios, del 5 en adelante, dice: la mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, el cual fue puesto a salvo junto al trono de Dios. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para ser allí alimentada durante 1260 días. Se entabló entonces en el cielo una batalla. Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón. Lucharon encarnizadamente el dragón y sus ángeles, pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre. Y el gran dragón, que es el antiguo serpiente, que tiene por nombre Diablo y Satanás, y anda seduciendo a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, junto con sus ángeles, y en el cielo oí una fuerte voz que decía: ya está aquí la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios, ya está aquí. La autoridad de su Mesías ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba en presencia de nuestro Dios. Ellos mismos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, sin que el amor a su vida le hiciera temer a la muerte. Alégrense por tanto cielos y los que habitan en ellos. Tiemblen en cambio tierra y mar, porque el diablo descendió hasta ustedes lleno de furor. Palabra de Dios. Porque el diablo descendió hasta ustedes lleno de furor. Aquí es donde yo les digo que nosotros los intercesores tenemos que llenarnos de la gracia de Dios, estar en oración y ser transparentes. ¿Por qué? Porque si un intercesor no está bien espiritualmente y intercede por los demás, le va a ir como en feria. No es fácil, y si alguien ha vivido algo difícil, es por el enemigo, no es por mi Dios. Mi Dios siempre es paz, mi Dios siempre es amor. Él es Dios, Él es lo que es Él: unidad, amabilidad, tan amable, tan bueno, que se dejó crucificar por todos nosotros. ¿Quién creen ustedes que lo crucificó? Nuestros pecados. ¿Y quién lo latigó? Y el mal, el Satanás. Lo vamos a mirar ahora en el Vía Crucis, los que puedan venir. Me han contado que va a estar un poquito fuerte, diferente. Y yo platico, a veces me pongo a platicar con mi esposo sobre esto, porque me gusta interceder por los demás. Y me pongo a platicar con él y me dice: oiga, dice, pero así como usted me lo está diciendo, así está en el Vía Crucis, lo que están estudiando. Ok, qué bueno que mi Señor nos está enseñando, para que no digan que es Hortensia. ¿Y saben por qué? Porque mi Dios siempre me respalda, siempre me cuida, siempre está ahí. Cuando tengo, el domingo pasado fuimos a Houston. No sé si ustedes supieron que
Bueno, fuimos a Houston porque un muchacho lo estaban velando. Y pues estaba tan tenso ahí que dices tú, "Oh, pues estuvo muy tenso". Pero esto lo dejamos para otro día porque ya no va a haber tiempo. Lo que les quiero decir es muy bonito ser intercesor. Pero para ser un buen servidor y para ser un buen intercesor, se necesita algo muy importante. ¿Qué es? Prepararte. Preparación. Sacrificio. Esfuerzo. ¿Qué es esforzarte? Sacrificio. Servidores, amados servidores, creo que no me podía ir sin decirles esto. No se los iba a decir, pero tengo que. Amados servidores, se necesita esfuerzo y sacrificio. Salir de nuestras comodidades. Si no hacemos esfuerzo y sacrificio, no vamos a poder hacer un buen servidor ni un buen intercesor. Para eso son las formaciones. A mí me han ayudado mucho las formaciones. Soy una carismática de hueso colorado. ¿Y qué es hueso colorado? De que me ando esforzando, sacrificándome para ir a formarme. Mientras no nos formemos, no vamos a poder hacer un buen servidor ni un buen intercesor, porque ahí nos enseñan qué hacer y qué no hacer. Imponer manos, un intercesor, no podemos, no nos dan permiso, no tenemos el permiso de imponer manos, no. ¿Por qué? Nadie se los dice, pero yo sí se los voy a decir. Porque mi maestro me ha enseñado y no me puedo quedar con lo que él me enseñó. Esto es para que lo compartan. Cuando tú pones las manos a alguien, si tú estás en gracia, no te va a pasar nada. Si tú estás confesado, si tú estás siendo un buen esposo, una buena esposa, y te digo porque tienes que estar casado. El que no sepa, si no estás casado por la iglesia, no puedes ser intercesor. No puedes. El maligno va a hacer contigo pedazos. Y esto se los tengo yo que decir. Si nadie se los ha dicho, alguien sí se los tiene que decir, y eso soy yo. Por eso no se nos permiten imponer manos. Porque todas las personas, ustedes saben que, ¿qué son los demonios para ustedes? Estamos hablando de la intercesión. ¿Alguien me dice analiza uno? No, el demonio es como los pecados, es como la soberbia, es un demonio. La soberbia, la lujuria. Entonces, si tú vas, por eso no nos dejan imponer manos. Si tú vas y impones las manos a la persona, no estás en gracia, eso se te va a pasar. Y eso no queremos nadie, ¿verdad que no? ¿Cómo vamos a querer cargar con lo de otros si no podemos ni con lo de nosotros? ¿Cierto? Por eso tenemos que formarnos. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué y para qué? A veces nos lastiman porque dice, tú no puedes hacer esto y ay, es que me dijeron que no. No es por eso, yo se los estoy diciendo. A mí nadie me lo ha enseñado, pero él sí, mi amado Jesús. Por eso se los estoy diciendo. Yo sí lo sé.
no tenemos que cargar con las cosas demás, pero sí ayudar a un intercesor que está en gracia, que está casado, que tiene sus sacramentos, que hace lo posible por que no seamos perfectos, nadie somos perfectos, solo mi Dios es perfecto, pero si tratamos y luchamos y guerreamos y todo eso, sí podemos interceder por los demás. ¿Por qué? Porque todos sufren. Dice mi esposo, pero ¿por qué usted hace poquito, se acuerdan cuando fuimos al retiro de matrimonios? Me tocó estar en la intercesión para la gloria de mi Dios. Estaba una muchacha allí que andaba mal y me dice a mi esposo, ¿por qué la ayuda? ¿Por qué se sacrifica tanto? ¿Por qué me tengo que desgastar por los demás? Para mí es un gozo, para mí es un triunfo, para mí es una victoria, pero por eso me preparo. Vamos a la palabra de mi Dios, porque mi esposo creo que ya se me acabó el tiempo casi. Efesios 6:10. Efesios 6:10. Amén. Dice, lucha contra el mal. Por lo demás, que el Señor nos conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios, para que puedan resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse pues en pie, rodeado su cinturón con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, con el que puedan detener las flechas incendiarias del maligno, y usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Necesitamos, la arma es la fe, una de ellas. La otra, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Que nos pongamos la armadura. La verdad es una de ellas. Les dejo esta tarea, que estudien esta lectura, porque aquí les va a decir: la cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud. Verdad y rectitud. Nosotros tenemos, no hay escapatoria para nadie. ¿Quieren ser un buen servidor? ¿Quieren ser un buen intercesor? Pongámonos la armadura. Es lo que yo les dije antes. La palabra de Dios me lo confirma. No es lo que yo quiera decir, sino lo que Dios quiere que les diga. Un servidor, un intercesor, si no nos ponemos la armadura, no se va a poder hacer nada. Acuérdense lo que dijo la palabra de Dios. ¿A dónde echaron del cielo al demonio? A la tierra.
No son nuestras luchas con personas, son con espíritus. Pero tristemente, cuando no nos formamos, cuando no conocemos la verdad, la que dice el Señor, a veces somos, ¿cómo quiero decir? Somos servidores del mal, porque es muy astuto. Ya que empezamos con las divisiones, que que el otro, ya ahí está entrando Satanás, Dios lo reprenda. Por eso tenemos que ponernos la armadura de la verdad, la justicia, la rectitud, la espada del Espíritu Santo. ¿Cuál nos dijo? La palabra de mi Dios. Entonces nosotros, aquí gracias a Dios, casi ya todos, no, yo creo que este es nuevo, pero ya somos muchos servidores. Tenemos que saber estas cosas, amados hermanos. Y es como yo les dije al principio, un servidor y un intercesor es lo más hermoso que puedes tener. Porque cuando tú ya tienes los frutos, ya le estás sirviendo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a nosotros nos quieren llenos de bien, llenos de frutos. ¿Para qué? Para ir más para arriba. Dice la palabra de Dios, al que mucho tiene, más se le dará, y al que poco tiene, se le quitará. ¿De cuáles queremos ser? ¿De los que demos mucho fruto? Amados hermanos, los amo mucho en el nombre de mi amado Jesús y de mamita María. Pero ya les traje las armas, un poquito de enseñanza de la palabra de mi Dios. Y esto nos va a servir porque no hay vuelta. Yo digo que hay que avanzar para adelante, no para atrás. Porque si te vas para atrás ya perdiste la batalla. Vamos a armarnos con la armadura de Dios que Él quiere, amados hermanos. ¿Para qué? Para ser un buen servidor, un buen intercesor, un buen papá, una buena mamá, un buen hermano. Sí se puede. ¿Por qué? Porque están pasando cosas tan duras, tan tristes. Yo nunca en mi vida había escuchado que tan cerca que un hermano mate a su hermano. Eso para mí, digo yo, qué doloroso, qué triste. ¿A dónde quiero llegar aquí? No estamos en tiempos fáciles, estamos en tiempos difíciles. Hermanito, ya le vamos a finalizar. Vamos a hacer una oración para que nuestro Dios nos ponga esa armadura que Él quiere, para que nosotros demos un buen fruto y sigamos sirviendo a nuestro Señor. ¿Para qué? Para tirar la buena semilla, para que esa buena semilla dé fruto, para ver, vale la pena el sacrificarte, el esforzarte. Para mí la primera intercesora es mamita María. Nuestra Madre Santísima intercede por todos nosotros. El que no la conozca, empiece a conocerla. Busque a la Reina del Cielo.